Bueno, y vamos a ir empezando esta última clase de esta materia, que era larguísimo, la verdad, el capítulo. Para el poco tiempo que tenemos, era larguísimo, porque eran muchos capítulos de la Biblia, que espero que hayan leído. Así que vamos a tratar de ir con el pie en el acelerador, pero haciendo foco en algunos puntos principales nada más. No voy a extenderme porque realmente era demasiado lo que había en el libro. Entonces, bueno, el testimonio en Roma. Más o menos fuimos viendo todo este tiempo a través del libro de los Hechos. Bueno, los Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y cómo fue evolucionando o creciendo la iglesia y las dificultades o las diferentes situaciones que tuvieron que vivir en diferentes contextos. Y hay un versículo al principio que hablaba de que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de esa manera se fue expandiendo. Pero no es que primero fue a la vez. O sea, primero sí fue en Jerusalén, así, pero a la vez que se iba expandiendo, seguía expandiéndose en todos lados. Era algo que iba en paralelo. Ahora, lo último de la tierra es lo último de la tierra. Podríamos decir, hasta acá no llegaron, pero el testimonio de ellos sí. Hasta ese momento podíamos decir, podían llegar hacia Occidente, hasta Gibraltar, lo que hoy es Gibraltar, que eran las colonias de Hispania, o si pasaban Gibraltar podían llegar a dar la vuelta y llegar a la actual Inglaterra, Irlanda, que era lo que más se conocía. Norte de África y no mucho más, hacia el sur. No se adentraban demasiado más allá de los terrenos, de los territorios que están en la zona del Sahara, y hacia el este se sabe que han llegado hasta las fronteras de la actual India. Entonces, sí, llegaron hasta la última tierra. Lucas hace foco simplemente en el ministerio de Pablo porque él estaba ahí y era lo que él tenía de primera mano, pero después hay otras cosas. La iglesia creció en ese contexto. Pero vamos a ver eso. Entonces, el testimonio en Roma. ¿Por qué en Roma? La capital del imperio dominante en ese momento. Y llegar ahí era llegar a todos lados. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta, esto no fue casualidad, siempre se utilizaron los recursos que el propio imperio había generado. Entonces, tendríamos que ver esto en la actualidad. Muchas veces tenemos miedo de usar o tecnología, o no, usar esto, no, aquello, no, que es del mundo. Ellos lo usaron. Los caminos que usaba Pablo eran los caminos que Roma había utilizado para atender sus vías comerciales o militares. Las rutas que usó de navegación eran las rutas ordinarias de comercio en el Mediterráneo, o sea, usaba los recursos que tenía. Y Pablo, por el caso, era una persona que tenía una cultura demasiado universal para ese momento, donde él podía tratar con su pueblo de nacimiento, el pueblo hebreo, podía tratar con los romanos, porque él era romano también, y de nacimiento, pero tenía una cultura griega, con lo cual todo estaba bien. Y a veces nosotros nos asustamos, o decimos, ¿por qué no podemos impactar? ¿Por qué no? O decimos, pensamos en misiones o en que la iglesia salga a hacer algo y automáticamente pensamos en pobreza o en lugares periféricos, que no está mal y que tiene que ser atendido esto, pero nunca pensamos en capitales o en grandes ciudades. Y yo lo dije en algún momento durante todas estas clases, hacemos decir lo que la Biblia nos dice, pensamos que, y con esto no estoy siendo un profeta del dinero, estoy diciendo, muchas veces, este tiene plata, no entra, no va a entrar al reino de los cielos. No dice la Biblia que los ricos no entran, dice que es difícil, o sea, pero no que no entran. Y que tiene tanta necesidad de salvación como el que no tiene nada. Y a veces la necesidad es mucho más profunda, simplemente que está maquillada de otra manera.
testimonio en Roma, hasta lo último de la tierra le puse. ¿Por qué? Porque era la puerta a eso. Entonces, Pablo venía de todo el viaje, ese anteúltimo viaje misionero, porque este viaje a Roma lo podemos considerar el último viaje misionero, pero vuelve a Jerusalén a traer las ofrendas de los hermanos que enviaban a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando un momento difícil, a rendir cuentas en alguna medida, porque eso es lo que iba a hacer Pablo. Y lo dije la otra vez, Pablo luchó en dos frentes. Uno que siempre estuvo asediándolo, y de hecho es lo que vamos a ver hoy, los judaizantes dentro del cristianismo, y el otro, las corrientes gnósticas y los pensamientos, digamos, así medio místicos, extracristianos, que se colaban desde los gentiles. Entonces, bueno, yo pongo un pronóstico poco alentador. Si ustedes estuvieron leyendo, es advertido, no vayas 2 veces. Los hermanos están orando, y entonces podemos decir, Pablo era un desobediente al Espíritu Santo. O sería que, más allá que, si bien los hermanos estaban orando y estaban profetizando, mirá que te va a pasar tal cosa, él internamente había una convicción de decir, es lo que Dios me está mandando, sea bueno, sea malo, no lo voy a rechazar. Entonces, los hermanos hablaban, sí, Dios ya le estaba mostrando, y Pablo lo sabía y no era tonto, o sea, y tampoco era un desobediente, simplemente sabía que esa era la oportunidad de ir un paso más allá de lo que se había ido hasta ese momento. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, dejó de lado estas advertencias, pero no por necedad. Dejó las advertencias de lado como diciendo, muchachos, quédense tranquilos. Yo sé a qué voy y qué voy a hacer. Estaba la disyuntiva entre ir o quedarse. Y en todas estas cosas vemos una figura un poco, ¿a qué les hace acordar? Quiero que apelen a su memoria bíblica. Sí, según el libro, que el momento que él vive es parecido al de Jesús. Es el de Jesús, o sea, Jesús tenía la posibilidad de decir como hombre y de hecho ora muy sinceramente, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, o sea, en el sentido... Mentiras, blasfemias, o sea, ponían falsos testigos, en todo lo que eso es en el arresto de Pablo. Cuando a Pablo lo arrestan, Pablo va a dar un informe a la iglesia de Jerusalén, los hermanos contentos, porque era el hecho de decir, qué bueno, porque pudiste hacer todo lo que te propusiste en el Señor hacer. El Espíritu Santo se estuvo manifestando entre los gentiles. Qué bueno. ¿Respetaste lo que habíamos acordado en aquel concilio? ¿Se acuerdan cuando estaban discutiendo? Entonces, ahora, llegan unos judíos de Asia, eso entiéndase, eran los mismos que lo habían corrido en Éfeso y que... O sea, lo siguieron y vinieron a seguir generando alboroto. Entonces, hay algo que es básico, las masas no piensan, actúan y responden a estímulos, punto. Entonces nadie se va a detener cuando están todos así esfervorizados a ver si lo que están diciendo o vociferando es cierto o no. Van y después piensan, ¿qué hice? Entonces Pablo, los mismos hermanos en Jerusalén le dicen, para callar estas voces, anda a cumplir con los rituales de purificación en el templo, total. No pasa nada. Y vos y yo sabemos perfectamente que no te cambia nada y la visión que tenés y que el Señor tiene en cuanto a los gentiles no cambia. Era como decir, llevémoslo a hoy, iglesias un poquito más liberales en cuanto a la vestimenta y otras que no, ponete la corbata un rato que total no te va a hacer nada, no te cambia. Sabemos muy bien lo que haces. Y Pablo está en eso, y entran y alborotan a la gente, y empiezan y ahí ya
lo quieren linchar y arman todo este lío. Entonces, como buenos agentes del orden, llegan los romanos, primero tiran, después preguntan. Sí, no, porque hacen eso, lo pegan, se abren paso entre la gente y lo agarran. Si a este le están pegando tanto, este tiene que ser culpable. No importa si no era. Entonces después, cuando yo soy ciudadano romano, muchacho. Y ahí otra vez, ¿a qué le suena? Entonces, otra vez, bueno, entonces ahí ya cambió de detenido a testigo protegido el estatus de Pablo. Y en ese arresto. Es interesante cuando uno ve las documentales de ese tiempo que el estatus quo romano le importaba mucho que el pueblo en esa zona estuviera tranquilo, que no haya ningún tipo de alboroto. Entonces, lo peor que le podía pasar al establecimiento romano, digamos, en ese lugar, era que hubiera un alboroto. Entonces, al que veía que estaba alborotando, le daban palos, le daban azotes. Cuando se enteran de Pablo. Pero no con cualquiera. Es que hubo pueblos, obviamente, como cualquier pueblo que es invadido, que es conquistado, ponía resistencia. Había pueblos que lo hacían en forma franca, que eran el hecho de decir, los galos, hasta que son vencidos, todo el tiempo peleando con los romanos. Nunca lo ocultaron. Las tribus germanas, que es donde el Imperio Romano después empieza a retroceder, porque esas tribus llegan y prenden fuego Roma. También, nunca se... Pero, ¿qué pasaba con el caso de los judíos? Los judíos ya venían con una escuela de haber tenido la presión de varios imperios encima, y sabían muy bien que no eran un pueblo demasiado guerrero. Todos los días de gloria de guerra se habían terminado con David. Pero tuvieron un rey sabio, y ese rey sabio hizo escuela. Entonces fueron muy hábiles políticos. Pero cada tanto un grupo radicalizado se levantaba y empezaba a agitar, y entonces todo ese tipo de cosas a los romanos le complicaban la vida, porque los romanos no se metían con las creencias de los pueblos, a menos que esas creencias empezaran a molestar en el desarrollo, digamos, político. Entonces, acá se juntaban ese tipo de cosas y ya habían tenido varias experiencias, y digamos, una de las más recientes había sido la crucifixión de Jesús. Y entonces todavía ese tipo de cosas estaban muy frescas, y dicen, no, otra vez no. Es interesante lo que dijiste recién, porque cuando lo arrestan, la autoridad romana pensaba que era un egipcio que también había sido subversivo. Claro. Entonces ahí también hay toda una duda hasta que él se... Y acá está, digamos, Pablo presentado así como diciendo, le dice, soy ciudadano romano, y le habla en griego. Claro. Epa, era el idioma, como decir, vienen, me arrestan en un lugar y me pongo a hablarles en inglés. Genial. Y después cuando voy y hablo, le hablo en el idioma. Y cuando dice, déjame decirle unas palabras a la multitud. Y cuando él se para así y les habla en arameo, dicen en arameo. Entonces, ¿a quién estamos metiendo? ¿En qué lío nos metimos? Esa era la idea de los romanos. Entonces lo llevan ahí como para decir, bueno, vamos a interrogarlo, pero en realidad ahí empiezan a... Y en todas estas circunstancias, si nosotros pensamos, no son favorables. Y ahí, en ese contexto, Pablo testifica. Entonces, todo lo que le habían avisado, mirá que si vas a ir a Jerusalén te va a pasar. Sí, ya sé que me va a pasar, pero voy a capitalizar esto en algo positivo, en algo bueno, en algo que sirva a los fines que yo persigo. Y eso es otra de las cosas que tenemos que sacar, ¿no? Y tener en cuenta. Pablo estaba muy identificado con Cristo. Entonces, por eso él después también podía escribir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, uno no puede hacer ciertas cosas
o plantarse ante ciertas circunstancias si no tiene bien claro esto. Entonces, en su defensa y proceso juegan dos cosas. Está la parte, digamos, el juicio civil que Roma tiene que llevar a cabo porque en definitiva lo detuvieron, los judíos seguían presionando. Lo mismo que había pasado con Jesús, pero 2.0. En vez de ser un juicio abreviado, ilegal, durante la noche, en tiempo de festividad, como le hicieron a Jesús, ellos también presionaban y dale. Tuvo otro correlato. ¿Por qué? Porque era la diferencia. Pablo tenía otro propósito en este mundo y Dios tenía otro plan para él. Ya el sacrificio por los pecados de la humanidad había sido pagado por Cristo. Entonces Pablo tenía otro, pero hay ese paralelismo entre una cosa y la otra. El modus operandi era el mismo, era generarle. A veces nosotros nos asustamos, hoy Nora mandaba un pequeño relato que hacía Daniel Bianchi sobre el hermano Andrés, que fue el contrabandista de Dios. Entonces, él, en toda la adversidad del comunismo, él contrabandeaba Biblias. O sea, pero es una actividad ilegal. Él introducía Biblias y buscó todos los medios para poder hacerlo. Las circunstancias estaban en contra y sabía que si lo prendían tenía de movida iba preso y no a una celda VIP, de movida iba preso. Entonces él se jugó a eso, al hecho de decir no voy a privar a una parte de la humanidad por el temor, que es lo mismo que si uno lo mira en Dietrich Bonhoeffer, un mártir cristiano en un campo de exterminio nazi, del cual se habla poco, pero sin embargo él se jugó y se paró aún delante de la propia iglesia, cuando la iglesia en alguna medida se tiró atrás y aceptó ciertas cosas que el nazismo imponía, él dijo no. Entonces hay gente que es interesante verla. Pablo tenía eso, entonces... De que te mandé hoy, Martín, era de este hombre que dio su vida, ¿no? Y sí. Corriendo riesgo. Dice una de las frases de aquel, hasta tenía los autos y los micros y todo acondicionados para leer Biblia, ¿no? Dice una de las frases de aquel mensaje fue: la gran comisión habla de ir, pero no dice nada de volver. Nada de volver. O sea, él cruzaba la cortina de hierro en ese momento, contrabandeando palabra de Dios, iba, pero no sabía si iba a volver a la normalidad. Entonces es muy buena esa visión, es muy extrema, pero es buena, porque a veces nos mete en contexto del por qué algunas personas, algunos cristianos hacen lo que hacen. Entonces, en este juicio, en este proceso penal contra Pablo, entran a tallar dos cosas. Está la parte civil, pero está la parte donde Pablo no pierde el momento ni la oportunidad de predicarles y llevar al terreno que a él le conviene y donde mejor se mueve a las autoridades. Y a las autoridades que uno va a decir, pero vos me estás metiendo preso, pero voy a aprovechar y te voy a predicar. Yo no tengo nada que perder. Y yo sé que estoy acá injustamente, pero esto puede ser una catapulta a llegar a donde yo quiero llegar y a donde Dios quiere que llegue. Entonces, él le predica a los romanos. Tal es así que en una de estas vueltas, hay uno dice, Pablo casi me persuadiza que yo también sea cristiano. Medio irónico, medio burlón, pero más adelante, o de Agripa, o Félix, no me acuerdo ahora. Pero sí, es eso, donde dice, por poco me persuades a ser cristiano. Dice. Si lo convence. Es que en realidad él estaba muy cierto, entonces ellos se veían como diciendo, ahora tenemos un tipo y no sabemos qué hacer. Él le pateaba la pelota al campo contrario. Y jueguen ustedes, si ustedes desataron el lío con un montón de chantas que no pueden probar lo que están diciendo contra mí. Eso era... Y de paso, se los mostraba en el hecho de decir,
yo viví esta experiencia y entonces, ¿qué voy a juzgar? ¿A un tipo por su creencia? Y Roma no hacía eso. Entonces le generaba un ruido. Entonces, como las presiones seguían, y para evitar otra vez, no hace la de Pilato, pero más o menos. Entonces, ¿qué les dice? Mirá, la verdad, yo te tendría que soltar. Bueno, no, si no me soltás, apelo al César. Y eso de apelar al César era como voy a la Corte Suprema de Justicia y que decida él quién tiene razón. Y queda ahí. Ahora, en el interín viene el nuevo gobernador y empiezan y están de vuelta y otra vez predica y otra. Entonces dice, la verdad te tendría que soltar, pero vos ya apelaste a César, ya está hecha la sentencia. Como diciendo, te adelantaste. En realidad Pablo no se adelantó nada, sabía positivamente. Si lo sacaban, hagamos un poco a ver qué hubiera sido, sí. Si lo soltaban, lo más probable es que otra vez iba a generar el mismo problema porque no sé, los judíos que lo venían siguiendo desde Éfeso, otra vez iban a agitar y otra vez iba a tener el mismo lío, otra vez la misma. O sea, todo acá, hasta cómo Pablo es protegido y cómo es sacado, que va el sobrino y dice, se entera y les avisa, entonces vemos que hay todo, realmente el Señor respaldando esto, más allá de la circunstancia, porque la circunstancia no era buena, estaba preso, no nos olvidemos de eso, estaría no en una celda como en Filipos, no así, pero estaba preso, o sea, no podía moverse de lo que era la fortaleza romana y tampoco podía hacer mucho. Entonces, aún así, entonces dicen, bueno, a Roma, traslado y apelación al César, es eso. Interesante esa parte que dice que cuando Pablo se la ve mal, cuando se armó tal alboroto, cómo él cambia de estrategia porque observa que están los fariseos y los saduceos, y los saduceos no creían en las resurrecciones, los fariseos sí, y que él era fariseo, dijo, acá me las veo mal porque Ananías, que era el encargado en ese momento, la autoridad, era saducea. Entonces empieza a hablar de la resurrección de los muertos y ahí arma lío entre ellos. Una división entre los dos y él, digamos que se escurre de ese tremendo alboroto porque ya no pasa a ser. Sí, no, Jesús es un ejemplo clarísimo. Jesús hacía lo mismo ¿y qué dice la ley de tal cosa? Cuando él lo venían a preguntar. ¿Y qué dice la ley? Vos que sos, pero yo te veo que sos. ¿Qué dice? Y ahí, pero vos. Y en ese ping pong siempre terminaba ganando. O sea, siempre terminaba ganando y Pablo aprovecha eso. Entonces, su apelación al César le da una oportunidad única, entonces Roma, la capital del imperio. Ahora, qué bueno, Pablo, le pagan ahí en primera y viaja. No. Y ahí está muy bueno todo lo que le pasa a Pablo, porque es avisado por Dios de lo que iba a ocurrir. Ahora, no siempre los que más saben son los más sensatos. Pablo también, cuando va a viajar, es avisado de que iba a ser un viaje accidentado. Y él les va avisando, ¿no? El hecho de decir, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón.
Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. No siempre los que más saben son los más sensatos. El centurión tenía menos idea que Pablo de navegación. Pero ¿en quién confiaba? En los que más saben. ¿Quién eran? El capitán del barco y el piloto, el timonel. Dale. Querían llegar, o sea, no les importaba. Pablo venía viendo esto. Entonces, y siendo incómodo el puerto para invernar, porque el tema era que era un problema de navegación en el invierno, y más con las naves, los barcos que tenían en ese momento, en el Mediterráneo, se arman unas tormentas bastante interesantes, entonces no se trataban de cruzar, se esperaba el invierno y se seguía en el momento que mejoraban, pero estos, no, llegamos, y ahí se desata la tempestad. Pablo les avisó. Ahora, en medio de toda esta tempestad, también hay algunos los soldados ya como diciendo: no, nos vamos a ahogar, ¿no? Quieren escaparse. Pablo le dice: mirá que sí. Y ya le tenían cierto respeto. Yo creo que el centurión ya veía en Pablo a alguien diciendo: niato este de temer, mejor lo escuchamos, porque la otra dijo que no saliéramos, yo le hice caso al capitán, que es el que sabe, y ahora estamos en el medio de este lío. Y no es que era una tormenta en serio, y eran muchos días. O sea, y ya no sabían realmente no tenían ni idea de dónde estaban en el medio del mar. Porque la verdad es esa, ya habían perdido el rumbo, no había estrellas con qué guiarse, entonces ya un viento huracanado no es que dice, bueno, ya sé que el viento viene de tal lugar, no, ya no sabían ni dónde venía el viento, bajaban las velas y bueno, a la deriva, que sea lo que Dios quiera. Y Pablo tenía la confianza de que Dios iba a cuidarlos, ¿no? Entonces muchas veces estamos, nosotros si hoy nos ponemos, ¿cuántos Pablos? ¿Cuántos Pablos somos? Porque por ejemplo, nuestro país está a la deriva. Pero no en este último tiempo, hace años. Y cada vez con cosas. Ahora, en medio de todo esto, yo tendría que estar seguro. Porque sé quién es el que me cuida. Y sé que permaneciendo donde tengo que estar, Dios va a cuidar de mí. Ahora si yo me empiezo seguramente me voy a ahogar. Si yo empiezo a abrirme de lo que Dios me marca, seguro que voy a tener problemas. Entonces, bueno, está todo el relato de cómo es la tempestad, cómo la van atravesando. Y hay un naufragio. Y es con características milagrosas, porque no se pierde ninguna vida. Se pierde el trigo. Sí, bueno, la carga que van tirando, cosas que tenían que tirar para aliviar la carga, pero la nave se tendría que haber hundido, el barco se tendría que haber hundido antes. No, lo lograron encallar, bueno, la parte de atrás dice que se la barrió el mar, se lo abre, pero salvan todos. Llegan a Malta, a la isla de Malta, entonces, y los tratan con hospitalidad. Y uno podría decir, es más, ahí el milagro del hecho de decir que hayan sobrevivido todos. Yo creo que ese centurión romano no tiene excusa después de no creer. Y más que Pablo le había dicho que ninguno que se iban a salvar. Se iban a salvar todos. No se escapa ningún preso. Eso también. Porque eso es otro milagro, porque no se escapa ningún preso. Y después algo que ven los malteses, ¿no? Cuando se acercan, que hacen un fuego, y entre las ramas agarra y lo muerde una víbora a Pablo, entonces este es alguien que viene escapándose y como el mar lo perdonó, ahora y ven que ni se le hincha, no pasa nada, pasan las horas y Pablo, bien, gracias. Entonces me parece que no, nos equivocamos, me parece que viene del lado de los dioses. O sea, y ahí eso les sirve de... Entonces, ¿se acuerdan que hay un versículo que dice que
que en el nombre de Jesús ibas a echar fuera demonios, que ibas a hollar serpientes, Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Y bueno, es esto, no es ir a andar jugando con fuego, no es hacerse el fakir, jugar con una víbora mientras predico, no. Pero era este tipo de cosas. Y Malta es un campo fértil para predicar. A ver, vengo de un naufragio, de sortear una tempestad, porque estoy preso en un barco romano. Vengo de una tempestad, paso un naufragio y me pongo a predicar. Me muero de una víbora y encima me pongo a predicar. Si lo piensa, Pablo está loco. Esto demuestra que en cualquier momento y de cualquier manera podés predicar. Sí, que las circunstancias no hacen. Las circunstancias no hacen a que No. prediquemos. Y yo pongo un par de escalas y al fin Roma, porque después de ahí, bueno, se quedan, pasan el invierno como demanda, salen en otra nave y llegan al sur de Italia. Y llegan al sur de Italia, visitan a algunos hermanos, porque ya era como decir, estaba preso, porque no podía irse, pero no es que estaba torturado ni nada, simplemente estaba detenido. Y Pablo puede predicar en Roma. Entonces, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, y dale Pablo, no aprendés. A los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado, preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, opa, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es imposible ser cristiano y que no hagamos escándalo. Y para bien o para mal es así. O sea, si vos querés tener un termómetro más o menos de cómo está la iglesia, bueno, fíjate qué impacto causa. Si la iglesia no causa ningún impacto, es muy probable que esté mal, muy mal. Si la iglesia causa un impacto, hablemos bien, no que salen todos los diarios porque son una manga de atorrantes y están estafando gente, no. Pero que siempre hay algún comentario, o la iglesia es conocida por algo, o ven cosas, bueno, entonces estamos bien. Quiere decir de qué está pasando. Entonces, ellos eran notorios y dicen, che, en todos lados donde están estos tipos, siempre hay algo pasa. Y genera un ruido, genera que hablen. Entonces dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y está bien que sea así porque no todos creen y no estaban obligados tampoco. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Otra vez, bueno, ahora háganse cargo ustedes. El que quiera creer ya sabe cómo es. Y el que no, siga en la suya, no moleste. Yo voy a ir a los gentiles. Y les cita una parte del profeta donde decía, mi pueblo, entonces, diciendo, háganse cargo.
Y en ese momento Pablo podía hablar de eso, hacía muy pocos años, de la crucifixión de Jesús, con lo cual eso era todavía más notorio. Ellos no tenían ni acusación ni nada, pero querían escucharlo, como diciendo, a ver, ¿qué es lo que tanto perturba? Y evidentemente los perturbó. Pero, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, una prisión domiciliaria era, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y en esos 2 años, yo pongo una prisión domiciliaria de venida en iglesia. Tal cual. Hubo libertad. Después vino otra movida y después sabemos que Pablo fue martirizado en Roma, le escribe a Timoteo, y ahí ya es otra historia. Pero el propósito estaba. El propósito que Dios tenía para él se había cumplido. Y Pablo lo había llevado y no se había vuelto atrás en ningún momento. Y en cada etapa, porque esto también fue un aprendizaje para él. El Espíritu Santo seguía obrando a través de él. Y ahí él pudo enseñar con libertad. Imaginemos que llegó al corazón del imperio, a la capital, y ahí estaba, de ahí al resto del mundo. Hechos 29. ¿Quién lo busca? No me busque, no bajen la cabeza que no existe. Existe porque estamos acá. Existe porque estamos acá. Porque él... Sí. Había algo que a mí me llamaba la atención, es que cómo llega el apóstol Pablo, ¿no?, a Roma. Llega preso y a veces uno piensa que tiene que llegar de la mejor manera a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Pero por ahí no llegamos de la forma en que nosotros pensamos que tenemos que llegar. A veces podemos llegar a cumplir el propósito de Dios con una enfermedad, o con una cárcel, o con una fractura, o con un problema grave, que no es lo que nosotros creemos que es lo que podemos hacer, ¿no? El apóstol Pablo llegó preso. A la mirada de los demás, o de afuera decís, es feo estar preso, pareces un delincuente, pero estaba dentro del propósito de Dios, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver también que a veces nuestras condiciones adversas implican un propósito de Dios sobre nuestras vidas, para llegar a cumplir ese propósito. Entonces tenemos que aprender a ver también esa parte de lo que Dios quiere de nosotros. Pues yo al principio decía eso, ¿no? Él tenía muy claro esa unión con Cristo en todo sentido, entonces, y que su vida era para el Señor. Entonces, por eso él podía después escribir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso él podía escribirlo, porque él lo experimentaba. Entonces no dependía de él, las circunstancias no eran lo que lo marcaban, sino lo que él sabía y entendía por lo que Dios le había revelado. Yo puse Hechos 29 porque Hechos no termina ni con un amén, ni con que el que guarde las palabras de este libro, ni gracia y paz a todos los cristianos. No, termina abruptamente. O sea, el gran historiador y tan detallista Lucas, que es el escritor, lo termina así. En realidad, no se sabe por qué. Por eso puse Hechos 29. Porque el Espíritu Santo es el mismo que operaba ahí hasta el capítulo 28. Siguió en todas las etapas de la iglesia hasta nuestros días y sigue hoy siendo el mismo y operando de la misma manera. Los milagros, los dones, todo es igual. Los escenarios cambian, su palabra y su poder no. Entonces, van cambiando los tiempos y a través de las diferentes etapas de la historia de la humanidad, desde que la iglesia es instituida como tal,
fueron cambiando las circunstancias. Yo siempre juego en una especie de simplificación de decir, las cosas se nos empezó a ir de las manos cuando la iglesia de perseguida pasó a perseguidora y empezó a meter paganos por la ventana que entraban con tal de que no, cuando pasó a ser la religión oficial, siempre esas mixturas a veces con los poderes políticos no están buenas. No por esto no quiere decir de que la iglesia no tiene que influir en la sociedad donde se mueve y que no haya cristianos que puedan desarrollarse en la política. Es más, deben, porque después tenemos los problemas que tenemos porque no lo queremos hacer, porque no queremos contaminarnos, somos tan santos que como no nos contaminamos con nada, terminamos padeciendo por esto. Pero la iglesia en sí como un cuerpo y como institución no tiene que estar mezclada. Y cuando se mezclan, pero aún ahí, en esas circunstancias y en los peores momentos que uno podría decir de la historia, que lo vemos muchas veces, se hace un chiste de decir, Dios no se toma vacaciones. Ah, no, y la Edad Media, ¿qué fue? Dicen algunos. Como que en la Edad Media Dios se tomó vacaciones por las cosas raras. No, tampoco, porque aún en la Edad Media hubo movimientos de los cuales no tienen tanta prensa como la Reforma Protestante, pero que seguían estando. Lo que pasa es que quedaban relegados. Y gracias al movimiento monástico se pudieron copiar no sé cuánta cantidad de Biblias, de libros. Con esa meticulosidad de tener tanto tiempo de estar encerrado Sí. en las torres esas. O sea, en todo ese proceso, el Espíritu Santo siguió obrando y siguió obrando milagros. Y en algún momento determinado explota por algún motivo. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra siguen vigentes. O sea, vamos a entrar a ver misiones en un contexto contemporáneo, en la próxima materia, que están todos invitados, pero allá también. Y que va a estar bueno. Pero toda esa materia pierde el sentido sin esto. O sea, lo loco, ¿qué te mueve a las misiones o qué podría ser? Es esto, es la continuidad de eso. Entonces, cuando uno lo piensa, no lo miremos como estudiar sobre el Espíritu Santo está buenísimo, en el hecho de decir, y el libro en una parte también hacía mención de Pablo como místico, en el sentido no peyorativo de la palabra, sino bien, de decir, tuvo una revelación, tenía momentos de oración profunda, de adoración, y en esos momentos Dios le hablaba y le mostraba cosas que hacían que él formara su carácter y en base a eso desarrollara su ministerio, con lo cual nosotros tendríamos que ser en algún punto místicos, o sea, bien entendido, ¿no? En el hecho de decir, no podemos ponernos a servir o a hacer cosas si no tenemos esta comunión, si no tenés esta vida de oración. Y cuando hablo de esto no es que nos pasemos, pero tenemos que tener nuestros tiempos de parar y decir, bueno, quiero charlar con el Señor. Si ustedes vieran mis charlas personales con el Señor, ¿qué le pasa a este? Pero yo charlo con el Señor como cuando me enojo con Dios, me enojo. Y Dios dice, sí, pero es el hecho de decir, le planteo las cosas como se la plantearía a alguien muy cercano, o sea, evitándola, es ese trato íntimo. Y muchas veces Dios me sacudió los piojos, y cómo. Entonces, cuando entremos en la próxima materia, ya la semana que viene, acordémonos de esto, que sigue vigente, pero sigue vigente porque el Espíritu Santo no cambió. Entonces, si todo este tiempo estuvimos viendo, no nos quedemos con la cosa mística nada más, no nos quedemos con la cosa histórica nada más. El Espíritu Santo no terminó de obrar ni de operar, pero lo va a hacer a través nuestro. Entonces, los que estamos acá tenemos el desafío, pero también de alguna manera la responsabilidad, no quiero usar la palabra deber, pero sí la responsabilidad de ir incorporando esto. Entonces, si en todas estas clases, la vida de Pablo, de Pedro, de Esteban, de Felipe, de esos en los que se fue haciendo un poquito de, digamos, una parada y poner la lupa, te inspiró, te sirvió,
te hizo mover algo, pensar algo. Bueno, traspolalo a tu vida y empezá a ver cuál es tu Roma. O con qué etíope Dios te quiere cruzar en el camino. O qué Saulo de Tarso te va a poner adelante para que lo empieces a discipular. Eso es Hechos 29, que yo digo un poco en broma, pero que lo digo totalmente en serio. Somos nosotros la iglesia y el Espíritu Santo es el mismo. Y entonces, la verdad es que quiero que pasen esas cosas. Si no, nos quedamos con la parte emotiva o la parte, digamos, académica, de estudiar, de ver. No, que sea algo práctico. Llévate algo práctico. Cuando hoy, ahora oremos y todo, empezá a preguntarle al Señor, ¿cuál es tu Pentecostés? ¿Cuál va a ser tu etíope? De vuelta. Entonces, vas a ver cómo va a cambiar. O podés ser una Ananías. Por eso, ¿cuál va a ser tu Saulo? Que te pongan adelante para que lo empieces a encaminar. Eso. Decía también Marcelo, ¿no? Que a veces decimos, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios y tenemos toda esta concepción del éxito. Y a veces el hacer la voluntad de Dios nos lleva por caminos inesperados, como los que vivió Pablo en esta última etapa, con naufragios, con situaciones de que todos los planes o estrategias que él tenía de alguna manera se frustraron, pero no se frustró la voluntad de Dios de que él llegara a dar testimonio en Roma. Y a través de los distintos viajes de llegar a Roma le fue predicando a todas las autoridades de todos los lugares. Entonces, Dios es soberano. Y nosotros servimos a un Dios soberano y somos siervos, testigos, como decíamos, somos embajadores, como decía Pablo, no embajadores en cadenas, pero Dios está siempre llevando a cabo su voluntad a través nuestro. Y hay uno que en Hechos es un mal ejemplo y sin embargo fue un privilegiado porque después fue el escritor de uno de los evangelios. Y a lo mejor si te toca ser Juan Marcos, no te deprimas. Juan Marcos no estaba preparado en ese momento y Pablo no tenía ganas de aguantarlo. Pero Dios tiene un Bernabé para vos, tiene un Pedro para vos, y no sé, después el Pablo que te cruzaste y te rajó, te va a llamar y te va a decir, vení porque sos útil para el ministerio. Así que no hay excusas, no hay excusas. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por este tiempo, por todas las clases que hemos podido compartir, por cada vez que pudimos disponer del tiempo para abrir tu palabra, para leer el libro también, Señor. Gracias por cada hermano que hizo el esfuerzo de venir, el esfuerzo, Señor, de estar, el esfuerzo de empezar a hacer los trabajos, de meditar sobre tu palabra. Y gracias porque a través de esto, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos llene. Veíamos, Señor, que todos estos hombres, Señor, que simplemente fueron hombres, pero que dejaron que vos los usaras, tenían esa llenura, y esa llenura es la que queremos para nuestras vidas. Señor, sé que cada uno de los que estamos acá tenemos propósitos y visiones a lo mejor diferentes de lo que vos tenés para nuestras vidas. Aún con esas diferencias, sabemos que tu Espíritu es el mismo y que somos todos parte uno de los otros, Señor, como cuerpo. Por eso, Señor, bendecinos y que podamos edificarnos. Y en esa edificación, Señor, tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que tu Espíritu, Señor,
llene nuestras vidas. Mostranos, Señor, realmente cuál es tu plan y tu propósito para cada uno de nosotros. Señor, que esta iglesia pueda no solamente seguir haciendo lo que está haciendo, sino explotar y realmente expandirse mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver o imaginar. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que venís haciendo, pero gracias por las grandes sorpresas, esas maravillas, Señor, que tenés para nosotros. Más allá de las circunstancias, más allá, Señor, de los límites que nosotros tenemos. Porque vos no tenés esos límites y porque confiamos en vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.